35. Habib ibn Zaid al-Ansari, que Dios esté complacido con él. Habib creció en un hogar perfumado por la fragancia del imán y en una familia en la que todos sus miembros estaban imbuidos en el espíritu de sacrificio. El padre de Habib era Zaid ibn Asim, que había sido uno de los primeros en convertirse al Islam en Yatrib, y su madre era la celebrada Nusayba bint Ka'b, conocida como Umara, que fue la primera mujer en tomar armas en defensa del Islam y en apoyo del noble profeta, Dios le bendiga y guarde. Siendo aún muy pequeño, Habib tuvo el honor de acompañar a su madre, su padre, su tía materna y su hermano a Meca con el primer grupo de los 75 que juraron lealtad al profeta, Dios le bendiga y guarde, en Aqaba, y tuvieron un papel decisivo en los comienzos del Islam. En Aqaba, en medio de la oscuridad de la noche, el joven Habib extendió su manita y juró lealtad al profeta. Desde ese día, el profeta, la paz sea con él, se hizo más querido para Habib que su propia madre y su padre, y el Islam se hizo más importante para él que cualquier otra preocupación personal. Habib no tomó parte en la batalla de Badr porque era aún demasiado joven, y tampoco tuvo la oportunidad de participar en la batalla de Uhud porque era considerado aún demasiado joven para tomar las armas. De ahí en adelante, sin embargo, participó en todas las campañas del profeta, Dios le bendiga y guarde, y se distinguió por su valentía y espíritu de sacrificio. Aunque cada una de esas batallas tuvo su importancia e impuso sus fuertes exigencias, le sirvieron a Habib de preparación para lo que sería el encuentro más terrible de su vida, un encuentro cuyo impacto fue para él profundamente perturbador. Pero retomemos esta tremenda historia desde el principio. Hacia el año 9 de la Égira, el Islam se había extendido en todas direcciones y se había convertido en la fuerza dominante en la península arábiga. Delegaciones de las tribus de toda Arabia convergían en Meca para entrevistarse con el enviado de Dios, la paz sea con él, y anunciar en su presencia su aceptación del Islam. Entre esas delegaciones había una de la antiplanicie de Najd, los Banu Hanifa. En las afueras de Meca, los miembros de la delegación ataron sus monturas y nombraron a Musaylima ibn Habib como representante y portavoz suyo. Musaylima fue a ver al profeta, la paz sea con él, y declaró la conversión de su pueblo al Islam. El profeta les dio la bienvenida y les trató con gran generosidad. Cada uno de ellos, incluido Musaylima, recibió un regalo. A su regreso a Najd, el ambicioso y vanidoso Musaylima renegó del Islam y de su lealtad al profeta, Dios le bendiga y guarde. Se alzó entre su gente y declaró que así como Dios había enviado a Muhammad ibn Abdullah a los Quraysh, también había enviado un profeta a los Banu Hanifa. Por diversas razones y bajo distintas presiones, los Banu Hanifa empezaron a ponerse de su parte. La mayoría le seguían por fidelidad tribal o asabiyá. De hecho, uno de los miembros de la tribu declaró: «Doy fe de que Muhammad ciertamente dice la verdad y de que Musaylima es ciertamente un impostor. Pero el impostor de Rabi'a, la confederación tribal a la que pertenecían los Banu Hanifa, me es más querido que el hombre veraz y auténtico de Mudar, confederación tribal a la que pertenecía Quraysh». Poco después, el número de los seguidores de Musaylima creció y éste se sintió poderoso, lo bastante poderoso como para enviar la siguiente carta al profeta, la paz sea con él. De Musaylima, el mensajero de Dios, a Muhammad, el mensajero de Dios. La paz sea contigo. Estoy dispuesto a compartir esta misión contigo. Yo tendré el control de la mitad del territorio y tú tendrás la otra mitad. Pero los Quraysh sois gente agresiva. Musaylima envió a 2 de sus hombres con su carta al profeta, Dios le bendiga y guarde. Cuando le fue leída la carta al profeta, éste preguntó a los 2 hombres:
¿Y vosotros qué tenéis que decir de este asunto? Confirmamos lo que la carta dice. Respondieron: Por Dios, dijo el profeta, si no fuera por el hecho de que a los emisarios no se les da muerte, os habría cortado el cuello a ambos. Luego escribió a Musailimá: En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. De Muhammad, el mensajero de Dios, a Musailimá, el impostor. La paz sea con quien sigue la guía. Dios dará en herencia la tierra a quien Él quiera entre sus siervos, y el triunfo final será de aquellos que son conscientes de su deber con Dios. Luego entregó la carta a los dos hombres. La perversa y corruptora influencia de Musailimá siguió extendiéndose y el profeta, Dios le bendiga y guarde, creyó necesario enviarle otra carta invitándole a abandonar su camino extraviado. El profeta escogió a Habib ibn Zaid para que llevase esta carta a Musailimá. Habib estaba entonces en plena juventud y creía en la verdad del Islam con todo su ser. Había emprendido su misión con entusiasmo y se dirigió a toda prisa hacia las altiplanicies del Najd, donde estaban los territorios de los Banu Hanifa. Una vez allí, entregó la carta a Musailimá. Musailimá se enfureció al leerla. Su cara era algo espantoso de ver. Ordenó que encadenasen a Habib y lo trajesen a su presencia al día siguiente. Al día siguiente, Musailimá tomó asiento ante su consejo. A su derecha y a su izquierda estaban sus consejeros, que le ayudaban en su perversa causa. La gente común no tenía acceso a estas reuniones. Entonces ordenó que Habib, que estaba cargado de cadenas, fuera traído a su presencia. Habib se encontró en medio de esta reunión multitudinaria y cargada de odio. Se mantuvo erecto, digno y orgulloso, como una recia lanza clavada firmemente en la tierra, sin ceder en absoluto. Musailimá se volvió a él y le dijo: ¿Afirmas que Muhammad es el enviado de Dios? Sí, respondió Habib. Afirmo que Muhammad es el enviado de Dios. Musailimá estaba visiblemente irritado. ¿Y afirmas también que yo soy el enviado de Dios? Estaba insistiendo más que preguntando. Mis oídos están cerrados a lo que dices, respondió Habib. El rostro de Musailimá cambió de color. Sus labios temblaban de ira y gritó a su verdugo: «Córtale una parte del cuerpo». Espada en mano, el amenazante verdugo llegó hasta Habib y le cortó uno de sus miembros. Musailimá entonces le dirigió otra vez la misma pregunta y la respuesta de Habib fue la misma. Declaró su creencia en Muhammad como enviado de Dios, Dios le bendiga y guarde, y aun a riesgo de perder la vida, se negó a reconocer que hubiera ningún otro enviado de Dios. Musailimá ordenó entonces a su verdugo que cortara otra parte del cuerpo de Habib. Esta cayó al suelo junto al otro miembro mutilado. La gente contemplaba con estupor la compostura y firmeza de Habib. Frente al persistente interrogatorio de Musailimá y los terribles golpes de su verdugo, Habib siguió repitiendo: «Declaro que Muhammad es el enviado de Dios. Dios le bendiga y guarde». Habib no pudo soportar mucho más esta tortura y estas atrocidades inhumanas y pronto se desmayó. Mientras su vida escapaba con su sangre, sus labios repetían el nombre del noble profeta, Dios le bendiga y guarde, a quien había jurado lealtad en la noche de Aqaba, el nombre de Muhammad, el enviado de Dios. Las noticias de la suerte de Habib llegaron a su madre y su reacción fue decir simplemente: «Ya le había preparado para una situación así. Juró lealtad al profeta, Dios le bendiga y guarde, en la noche de Aqaba, siendo un niño, y hoy como adulto ha dado su vida por el profeta. Si Dios me permitiera acercarme a Musailimá, ciertamente haría que sus hijas se golpearan las mejillas y llorasen su muerte». Ese día que ella tanto deseaba no tardaría en llegar. Después de la muerte del profeta, la paz sea con él, Abu Bakr declaró la guerra al impostor.
En el ejército que partió a enfrentarse con las huestes de Musailimá marchaba Nusayba, la madre de Habib, y otro de sus valientes hijos, Abdullah ibn Zaid. En la batalla de Yamamá, donde se encontraron ambos ejércitos, pudo verse a Nusayba avanzando entre las filas de combatientes enemigos como una leona y gritando: ¿Dónde está el enemigo de Dios? Señaladme al enemigo de Dios. Cuando finalmente llegó junto a Musailimá, éste ya había muerto. Miró entonces el cuerpo del vanidoso impostor, el cruel tirano, y sintió serenidad. Una grave amenaza para los musulmanes había sido eliminada y la muerte de su amado hijo Habib había sido vengada. Con ocasión de la muerte de Habib, el noble profeta, Dios le bendiga y guarde, había orado por él y por toda su familia con estas palabras: Oh Dios, bendice a esta familia. Oh Dios, ten misericordia de esta familia. Que Dios esté complacido con él